Buenas tardes. Tenemos siempre como un pasito adelante, Sí, es lo que tiene que ver en sintonía de derecho. Bueno, vamos a dar comienzo a este encuentro. Bueno. Hasta que Edgardo no se siente, no empezamos, ¿eh? ¿Eso sale vivo también? Bueno, vamos a comenzar, así no se extiende tanto, ¿sí? Con este encuentro que mencionamos garantía de los derechos sexuales, ¿sí? En salud sexual, reproductiva y no reproductiva, ¿sí? Conformamos una pluralidad de mujeres que pertenecemos, ¿sí? En distintas regiones, ¿sí? Y de distintas maneras, tratando de propiciar justamente la garantía en estos derechos. Vamos a comenzar con la disertación de Amalia Musso. Amalia es médica generalista y es referente de la región octava de la Dirección de Salud Sexual, Reproductiva y No Reproductiva y de IBE-ILE. ¿Sí? Gracias. Bueno, en principio agradecer la convocatoria, agradecer en nombre del Ministerio de Salud y de la Dirección de Equidad de Género y de la Dirección de Salud Sexual y No Reproductiva, Reproductiva y No Reproductiva, la convocatoria al Congreso tan importante. Y en principio yo estoy en representación de la doctora Sabrina Balaña, médica generalista, y de la licenciada Carlota Ramírez, que, bueno, por cuestiones complicadas y de agenda y demás, no pudieron participar. Así que estoy en representación, yo soy referente de salud sexual y reproductiva de Región Sanitaria Octava. Voy a tratar de resumir en corto tiempo el trabajo que se realizó desde el inicio de la gestión en Provincia de Buenos Aires, específicamente el Ministerio. Si bien el año pasado también participaron las dos en una misma convocatoria en el anterior Congreso, así que un poco yo voy a retomar eso como una cuestión histórica, tranquila, y después, bueno, hablaremos de qué desafíos tenemos, ¿no?, para este año y el año que viene. En principio, el Ministerio de Salud y específicamente este gobierno provincial tomó como decisión política la garantía de derechos en derechos sexuales y específicamente el aborto legal. Tanto es así que la primera resolución ministerial, allá el 1 de enero del 21, luego de la sanción de la ley, fue el acceso a la interrupción legal del embarazo voluntaria y legal dentro de la provincia de Buenos Aires con rango interministerial dentro del ministerio. Interministerial, y acá tenemos compañeras, con el Ministerio de Géneros, Mujeres y Géneros y Diversidad de la provincia de Buenos Aires. Este devenir es muy gráfico en este mapita. La provincia de Buenos Aires, cuando se arrancó en diciembre del 2019, si bien había efectores, ¿sí?, eran los menos. Así que la verdad que fue un avance importantísimo, tanto es así que el último, a diciembre del 21, está desactualizado. En este momento hay 2 municipios más que se sumaron a la garantía de derechos. No fue fácil, no fue magia. La verdad que fue un conjunto de cuestiones que llevaron a cabo este mapa, ¿no? No solamente un conjunto de acciones, sino también, como también está la compañera Tangona, fue un trabajo transversal, articulado y colectivo, ¿sí? Si bien la decisión política, y eso nos acompañó la ley 27.610, como también las guías de implementación de aborto voluntario, como el protocolo nacional, la realidad es que esto no se pudo llevar a cabo en los territorios si no hay una transversalidad de los diferentes actores.
la realidad es que como parte del ministerio, dentro de la región, no se pudo trabajar si no era a través de articuladas colectivamente con organizaciones sociales, movimientos sociales, con el ministerio y con otros actores dentro de las instituciones, dentro de los municipios. No es fácil, ¿por qué? Porque lo que plantea la ley 27.610 es no solamente el acceso al aborto, sino un cambio de paradigma dentro del sistema de salud, donde las tareas de cuidado o las líneas de cuidado ya no son definidas desde una estructura verticalista, hospitalocéntrica, médico-hegemónica, sino que se tiene en cuenta la sujeta o les sujetes, que son los que van a tener el acceso a los derechos. Ese cambio de paradigma no se hace de un día para otro, es un paradigma complicado, lo sabemos todos, lo sabemos los médicos generalistas. Es muy difícil cambiar el foco del cuidado hacia las personas. Salir de una estructura verticalista es muy complicada y en ese sentido es donde se pusieron un montón de procesos, se desencadenaron un montón de procesos de gestión para lograrlo. Tanto es así que las organizaciones de sociedad civil, movimientos sociales, sociedades científicas o sociedades o asociaciones médicas como es la asociación son parte del Consejo Asesor, tanto provincial como nacional, y participaron de numerosas y diversas reuniones. Así que en este devenir histórico, a partir de este devenir histórico, lo primero que se planteaba el acceso, ¿no? Lograr el acceso de las mujeres al aborto voluntario. Pero después de que se logró ya a diciembre del 21, la mayoría, pasamos a tener de 19 efectores a 298 efectores en toda la provincia de Buenos Aires. La realidad es que este año tenemos otros desafíos, muchos más importantes como para llevar a cabo. El modelo de atención, ¿sí?, es lo que un poco veníamos planteando, ¿no? El desarrollo de un modelo de atención de calidad y buenas prácticas. Este modelo de atención y buenas prácticas, en realidad es esto, es poner la persona por sobre, ¿no?, los intereses institucionales. Es muy complejo, no es fácil. En este momento se está llevando a cabo en la provincia de Buenos Aires un proyecto que incluye a 10 hospitales provinciales en buenas prácticas con un montón, 10 o 15 requisitos que deben ir cumpliendo en el tiempo. Es un proyecto que está en colaboración con IPAS de México. Entonces, este proyecto se está llevando a cabo en este momento, que son 10 hospitales provinciales donde no solamente el desafío es el aborto voluntario, sino también el desafío es cambiar en esta estructura toda la línea de cuidado que tenga que ver con los derechos sexuales. Entiéndase a esto, parto respetado, acceso a salud sexual y reproductiva, incluyendo las diversidades, y por supuesto y fundamental el acceso a anticoncepción. Entonces, de partir de empezar a cambiar la estructura solamente con el acceso, ahora en este momento estamos empezando a desencadenar procesos de gestión que hagan que este acceso sea de calidad. Otra cosa importante que se está planteando es incorporar a los varones a las políticas de salud sexual, ¿sí? Hay una capacitación en curso de vasectomía sin bisturí. Esto de sin bisturí en realidad es que sería ambulatoria, no sería necesaria la internación ni el paso por quirófano de los varones con 15, 20 minutos en consultorio. Se está haciendo actualmente en la maternidad de Carlotto, Estela de Carlotto, y también en un hospital de Quilmes. La idea es poder generar, ¿sí?, muchos más efectores con respecto a esto. La demanda de vasectomía también con el cambio paradigmático, y esto se lo debemos un poco a los feminismos y a la marea verde, es impresionante. Había una demanda muy importante, la hay actualmente y habría que resolverla.
Así que bueno, estamos en eso y en eso estamos incorporando. Y luego está la incorporación de salud menstrual a las consejerías, con cursos, ¿sí?, sobre cuerpo, género y ciclicidad. Salud menstrual entendida desde un paradigma, ¿no?, del feminismo, de un paradigma de cuidado y sobre todo de un paradigma inclusivo en este sentido. La línea de cuidado de salud menstrual también va a estar incorporada a un programa que se llama Cunita, que está en el encuadre de la ley 27.611, que es la ley de los 1000 días de cuidado del embarazo y puerperio y del recién nacido, va a estar incorporada como una línea fundamental en este sentido. Entonces, no solamente es permitir el acceso al aborto voluntario, sino también empezar a plantear un acceso a otros derechos sexuales, ¿sí? Así que estas son las líneas que se están tratando en el Ministerio, en la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva y la Dirección de Equidad de Género, incorporando otras líneas de cuidado. Bueno, los desafíos son muchos y importantes. Nos queda mucho por andar. Acá no es que se logró una ley y nada más, sino que esta ley va a traccionar un montón de cambios paradigmáticos en el sistema de salud. Por supuesto, transformar el modelo de gestión de la enfermedad en cuidado de la salud, en esta línea, ¿no?, tan importante de la calidad de atención diferenciada de una previa que solamente es acceso a un medicamento. Y en este sentido, la idea es desmedicalizar el aborto. No porque no se necesiten pastillas para realizar un aborto voluntario, sino porque en realidad tiene que ver con la patologización que se tienen en las mayorías de los procesos normales y de vida que tienen las mujeres y las diversidades, como también la intromisión del cuerpo de las mujeres y las diversidades. Se está trabajando fuertemente en este sentido. La realidad es que no conformando equipos de trabajo, porque nada se puede hacer si es desde un modelo médico hegemónico verticalista. Luego, fortalecer las redes de acceso regionales, trabajar en red, trabajar de forma regional, trabajar de forma provincial. Mejorar la cobertura efectiva en anticoncepción, ¿sí?, transición a los métodos de larga duración, incorporación de obstétricas al equipo de salud sexual. Eso también está en consonancia de lo que se está trabajando últimamente para lograr la Ley Nacional de Obstétricas en el país. No tenemos una Ley Nacional de Obstétricas. Se está trabajando fuertemente en capacitar en la provincia de Buenos Aires a obstétricas en la colocación de métodos. Las incumbencias que tienen las obstétricas demuestran que el 70% de las prestaciones que se brindan en salud sexual las puede cubrir perfectamente las obstétricas, y en este sentido también volvemos a este paradigma, ¿no?, médico hegemónico que no permite que las diversas disciplinas puedan trabajar en la salud de las personas. Se está capacitando en toda la provincia de Buenos Aires a obstétricas en la colocación de métodos anticonceptivos. Se está tratando de cambiar esta estructura de que la obstétrica solamente está para colaborar o hacer algunas cuestiones. A ver, escuché un ejemplo muy claro de que cuando se llega a un hospital han llegado directivos y le han preguntado, bueno, ¿qué rol cumple la obstétrica en el parto? Bueno, no, la obstétrica pone la huellita. Bueno, la realidad es que es una profesional formada, ha demostrado que permite claramente el acceso a derechos, entonces es muy importante que esté incorporada. Estamos capacitándolo y la idea es poder trabajar en conjunto. Hace muy poco el Fondo de Población hizo una presentación con el Ministerio de Salud de Nación, Ministerio de Salud de Provincia, organizaciones sociales, sociedades de medicina y demás, para fomentar y lograr la sanción de la Ley Nacional de Obstétricas, que la jerarquizaría dentro de la disciplina y aparte dentro del sistema de salud como un profesional fundamental para trabajar los derechos sexuales de las mujeres y la diversidad.
Y por último, adecuar la atención para incluir a personas con discapacidad. Estas son las 4 líneas fundamentales que se están trabajando ahora. Pero yo quería agregar también, aparte de la calidad, que hace muy poco incorporó el Ministerio de Salud de Nación, por supuesto la provincia de Buenos Aires, la mifepristona, como para garantizar el estándar superior determinado por la OMS. Somos uno de los pocos países que hemos incorporado la mifepristona. En este momento somos un faro latinoamericano con respecto a la cantidad de prestaciones que hemos realizado en IBEILE. Aproximadamente el año pasado, informados, hay 37.000 abortos voluntarios, con más de 45.000 tratamientos distribuidos de misoprostol por el Ministerio de Salud de Provincia de Buenos Aires. Esto hace que la provincia de Buenos Aires sea la mayor estadística que se encuentra en orden mundial o latinoamericano con respecto a interrupciones voluntarias. Así que realmente esto nos llena de mucho orgullo y ese mapa previo que les mostré realmente fue muy efectivo. También decir, son datos simplemente, pero que demuestran que las tareas de que esta ley realmente tiene que ver con el cuidado, porque en principio, antes de la ley, estos discursos tan antiderechos planteaban, ¿no?, este imaginario de aborto, ¿no? Bueno, en este momento el 95% de los abortos voluntarios son en el primer trimestre, solo el 5% es más allá de las 12 semanas, ¿no? Como para ir pensando cómo vamos construyendo también estadísticas que nos ayuden a comprender esto. También se avanzó fuertemente en los registros, ni el país ni Latinoamérica tiene ningún tipo de registro ni estadísticas del aborto, así que realmente fue una tarea titánica porque es transformar desde adentro el sistema. Yo eso, a ver, ya es una cuestión más personal. La realidad es que todos saben, no sé, todos trabajan en el sistema de salud o están muy cercanos, que los registros o estadísticas son muy complicadas. Realmente fue una tarea titánica poder transformar esa situación. ¿Por qué? Porque los registros también transformaban las estructuras de, por ejemplo, los registros de establecimientos sanitarios. Nos informaban por registros que se hacían abortos en tal CAPS. Para el Ministerio de Salud ese CAPS no existía, porque nunca había estado registrado. Entonces teníamos que ir a esa cuestión primaria, ¿no?, y tocar un montón de sectores, porque cada municipio o cada hospital tenía otra parte administrativa que haga que ese CAPS efectivamente esté registrado para que se pudiera tener registro de esta práctica dentro de ese CAPS. O sea que no solamente las tareas, cambiamos el paradigma de tareas de las líneas de cuidado en salud, sino también cambiamos el sistema por dentro en ese sentido. ¿Por qué también era tan importante tenerle el registro? Porque se creó un mapa interactivo, no está en la filmina, un mapa interactivo que es con acceso de QR, si alguno se quiere acercar, a través de la página del Ministerio de Salud, esto ya fue del año pasado, donde las personas que quieran acceder a la información de dónde acceder a un aborto seguro, legal y gratuito y bonaerense, lo puede hacer a través de un mapa interactivo. Ese mapa a la carga se realizaba, por eso es tan importante la articulación de todos los actores con respecto a poder realizar una carga en un mapa virtual y todo lo que tiene que ver con eso. Así que realmente eso fue un logro. Las mujeres no tienen que depender de ninguna conocida o conocido o versiones, sino que directamente desde el Ministerio de Salud de Provincia, desde una página segura, acceder a la información de dónde acceder, como también
acceder a la información de cómo realizarse un aborto voluntario. Bueno, yo creería que estamos cerrando acá. Más o menos me quedaron todas las cuestiones por decir. No sé, ya agregar que los derechos se deben acceder. Ahora, eso no va a estar a cargo ni de una gestión, ni de una política, ni de una persona, sino que todos y absolutamente todos los participantes de la sociedad somos parte del acceso de esos derechos. Y quiero cerrar con esto, que me parece que es importante que lo plantee. Desde la Dirección de Equidad de Género, desde el Ministerio de Salud de Provincia de Buenos Aires, en mi representación, repudiar fuertemente lo que nos pasó hace muy poco, repudiar fuertemente el femimagnicidio en contra o hacia la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y pensar que sin democracia, sin tener la participación de todos los sectores, no tenemos acceso a derechos. Así que, nada, solidarizarnos, construir una sociedad y un Estado que incorpore y tolere y transversalice todos los intereses y fundamentalmente permita vivir en democracia. Bueno, muchas gracias, Amalia, y gracias por la reflexión final, muy necesaria me parece en este congreso también. Vamos a ver cómo se implementan en los municipios estos... Sí. No, nada. Ah, ahora lo saco. Cómo se implementan en los municipios y cómo se garantizan los derechos en salud sexual, reproductiva y no reproductiva. A cargo de este momento van a estar Malena Farías, ella es secretaria de la Dirección de Mujeres, Género y Diversidad del municipio de La Costa, y además Romina Manfrini, que es licenciada en Trabajo Social y es directora del Hogar de Protección y Casos Críticos, que ahora nos vas a contar un poquito en qué consiste eso y cómo trabajan para también garantizar, ¿no?, que se cumplan estos derechos. Gracias. Bueno, buenos días a todas, a todos, a todes. En realidad estábamos hablando de derechos, ¿no? Y anoche me puse a pensar desde cuándo se le ha dado forma de ley a los derechos hacia las mujeres. Y adentrándome en la historia, ¿no?, ese recorrido histórico que uno tiene que hacer, pudimos ver de que recién en 1994, con la Convención de Belém do Pará, se firma ese pacto, Argentina también, y establece recién el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias. Increíble, ¿no? En el 94 recién podemos acceder a los derechos por este pacto internacional. También establece que la violencia hacia las mujeres es una violación a los derechos humanos. Pasa el tiempo, año 2001, se aprueba en la provincia de Buenos Aires la ley de violencia familiar 12.569, ¿no?, que es la ley de protección al menor y a la familia. Fíjense ustedes qué diferencia de tiempo, ¿no? 1994, 2001. 2010, la 26.485, Ley Nacional de Protección hacia las Mujeres, ¿no? Esta ley, la 26.485, que en realidad está tomada del pacto firmado en la Convención de Belém do Pará,
En realidad, deja, la mujer, en este caso, deja de ser, la violencia hacia las mujeres deja de ser un delito de instancia privada con el Código Penal y Procesal. Dejamos de ver a la mujer asesinada como un crimen pasional y empezamos a hablar de femicidio. Hace muy poquito tiempo, hace 10 años, que podemos hablar, 12 años, ¿no? Hasta que se reglamenta la 26485, nosotras, una violencia hacia una mujer era juzgada por el Código Penal y Procesal y por supuesto que si no había sido muerta, era un delito de instancia privada y se tenía que arreglar dentro del hogar. Bueno, ahí más o menos por el 2010 empieza nuestra lucha en el Partido de la Costa. Primero la creación de la Dirección de Derechos Humanos y muy poquitito tiempo después, al observar que la mayoría de los casos que nos llegaban a la oficina, a la dirección, eran de mujeres que habían sido violentadas dentro del ámbito familiar. Nuestro intendente en ese momento, Juan Pablo de Jesús, dijo vamos a dividir la Dirección de Derechos Humanos y vamos a trabajar por el derecho hacia las mujeres. Así que se crea en el 2011 la Dirección de Género. Bueno, con ese impulso de tener una dirección y un espacio y con el conocimiento y las leyes que se fueron aprobando, empezamos a tener las herramientas necesarias como para trabajar desde otro ámbito, desde otro ángulo, los casos de violencia. El hecho de que se haya aprobado una ley no significa, como decía recién Amalia, nuestra querida doctora acá de la Costa, en realidad no cambia ningún paradigma la ley, sino crear la conciencia, ¿no?, en los distintos estamentos del Estado y las intervenciones que uno tiene que tener. Así que se iniciaron las conversaciones con jueces, con fiscales, con la policía. Tuvimos la primera capacitación a la policía sobre la 12569, sobre la 26485. Se empezó a tramitar la creación de la Comisaría de la Mujer, que fue creada en el Partido de la Costa en el 2015. Se inició y se colocó la piedra fundamental del hogar, de protección hacia las mujeres también en el 2015. Y así, bueno, fuimos creando diferentes espacios donde pudiéramos trabajar articuladamente para darle también la protección integral a cada una de las mujeres. Más adelante se crea la Comisión de Género dentro del Consejo Deliberante, Género, Mujeres y Diversidad, donde se aprueba, por ejemplo, los grupos de fortalecimiento hacia las mujeres. Se consigue al final, en el 2021, la creación de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad, que es la primera en la región Quinta, de toda la región, ¿no?, en este Partido de la Costa. Cuando se crea la Secretaría, se crean 3 direcciones. La dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual, la Dirección de Abordaje Territorial contra las Violencias de Género y el Hogar de Protección y Casos Críticos. El Hogar de Protección fue creado en el 2016, creo. 2016, sí. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados de estas luchas, ¿no? Que aún hoy seguimos abordando apasionadamente para poder lograr que ninguna mujer pierda sus derechos, ¿no? Estos derechos conquistados por ley, pero que en realidad van a depender de la actitud y de cada una de nosotras y nosotros para poder realmente erradicar estas violencias. En realidad nosotros vemos en nuestra zona lo que fue el resultado
de los grupos de fortalecimiento, donde las mujeres fueron empoderándose, descubriendo su propio potencial y trabajando para mejorar sus condiciones de vida. De esas mujeres, hoy hay 18 mujeres cursando carreras universitarias, algunas ya terminando su carrera de abogacía, otras psicología, también administración de empresas, entre otras. Todas estas mujeres que pudieron acceder a la carrera universitaria fueron becadas por la Municipalidad de la Costa, así también como la Universidad de la Atlántida Argentina. En realidad nosotros sentimos mucho orgullo de esas mujeres que habían perdido la posibilidad de ser felices, de disfrutar, de criar hijos felices, de que solamente pudieron salir de la condición de víctima siendo acompañadas por un gran equipo. La Secretaría tiene en este momento 42 mujeres y varones trabajando. También tenemos el grupo creado hace muy poco tiempo, un año, de masculinidades sin violencia. O sea, abordar desde todos los ámbitos, de todos los flancos, para poder crear en realidad un ambiente digno para todos. En este momento hay 2.000 mujeres con aplicaciones de botón antipánico, que quedaron históricamente, que por supuesto algunas ya no lo necesitan. Pero siempre está la posibilidad de que se puedan acercar a cada uno de los espacios en los casos de que fuera necesario. Así que bueno, realmente Romina va a completar todo este trabajo que se ha hecho durante 11 años en el Partido de la Costa, que nos llena de orgullo, que nos falta un montón todavía, que en realidad sentimos que si esta ley tiene 11 años, a nosotros nos falta mucho tiempo para poder en realidad transmitir esa responsabilidad que tenemos fundamentalmente con la justicia para que no haya más víctimas de violencia, no solamente en el Partido de la Costa, sino en el mundo entero. Muchas gracias. Bueno, ¿se escucha? Sí, ¿no? Nada, pensaba en sintonía de lo que planteaba Amalia al principio y el recorrido de la municipalidad, que siempre venimos a presentarnos como un municipio de vanguardia en muchos aspectos, porque desde la idea de pensar en un acompañamiento para mujeres, la posterior creación de una dirección, hoy secretaría, con todo lo que implica poder generar el espacio también dentro del Consejo Deliberante, el acompañamiento de todas las situaciones que implica el abordaje en clave de derecho de mujeres y diversidades. Hoy nos abre un abanico de recursos impresionante dentro del Partido de la Costa y que, empezamos a hablar de capacitación en perspectiva de género antes de la implementación de la ley Micaela, o sea, venimos como pensando en sintonía de estas cuestiones y que se dé lugar es un montón. Hoy en día desde la Secretaría se viene trabajando intensamente en poder hacer un acompañamiento integral de lo que sería la mirada de salud, ¿sí? En cuanto a la situación de acompañamiento de IBE, ILE, desde el inicio de esta pelea acompañamos desde la Secretaría, en ese entonces dirección, y también pensar el acceso y el acompañamiento en sintonía de salud integral, ¿sí? Entonces nos sumamos al acompañamiento o al protocolo médico para la aplicación del IBE-ILE, con psicólogas, con trabajadoras sociales e incluso en algunas instancias con la asesoría legal necesaria para garantizar ese acceso, porque más allá de garantizar el tratamiento, implicaba este apoyo psicológico y social, de llevar a cabo el proceso, el antes, el después, e incluso hacer ese seguimiento posterior para garantizar el acceso a un método anticonceptivo acorde a la situación, a las características y las necesidades de la mujer y diversidad. Entonces venimos trabajando en sintonía de esto, también venimos trabajando en función de pensar de la misma manera el abordaje integral de las diversidades, ¿sí? Con el acceso a los tratamientos de hormonización y demás, exactamente la misma sintonía, pensarlo como salud integral, ¿sí? Por lo cual está conformado dentro de la Secretaría y la Dirección un espacio específico con abogados y psicólogas, trabajadoras sociales, que venimos haciendo anclaje en este acompañamiento para poder garantizar
el acceso a derechos integral, ¿sí? Desde ese lugar. En particular desde el hogar de protección integral, venimos planteando este nuevo paradigma también en cuanto a la mirada de salud, tratando de poder pensar a la mujer y diversidad como sujeto absoluto de derechos, como debería haber sido desde siempre, digo, pero poder hacer este pequeño caminito de que se la pueda escuchar, de que no solamente sea la víctima, de que no solamente sea a quien le pasó esto y bueno, vemos cómo sigue y nada más, sino poder escucharla, de construir tuteladas, tal cual. Venimos con un nuevo paradigma de trabajo dentro de los hogares de protección. Hoy hablamos de poder contar con un hogar de puertas abiertas, ¿sí? El hecho de que sea una mujer que haya quedado por su situación de riesgo de vulneración fuera de su hogar, ¿sí? Con hijes o sin hijes, mujer o diversidad, que esto no implique el hecho de que tengan que estar en un espacio anclado, cerrado, con sistemas de monitoreo, esta idea de encierro, porque encima de que atravesó la violencia, pensábamos, bueno, en esto de sobreproteger y no dar herramientas, cuando en realidad el violento quizás está en la calle, o estamos pensando de qué manera va a ser su proceso legal y penal, pero mientras tanto tenemos una mujer e hijes que transitan escuela, que tienen salud, que tienen controles médicos, a los que quizás anteriormente no habían podido acceder y hay que garantizarlo. Y darle las herramientas para que puedan transitar este espacio por sí solas, ¿sí? Acompañarlas en este proceso de reinsertarse dentro de lo social, de acuerdo a sus características, sus deseos, sus necesidades, el poder ser escuchadas. Yo digo que lo primero para garantizar es poder ser escuchadas y que ellas planteen cuál es su deseo. Hablamos de cambiar en este paradigma esta cuestión de las maternidades obligadas, o sea, nos vamos más atrás. Digo, hoy garantizamos el acceso a IVE, ILE, pero hay madres que son madres sin haber deseado ser madres. Entonces, bueno, ¿cómo trabajamos en sintonía de derechos desde ese lugar? O sea, ¿cómo se trabaja, cómo se las escucha en esta trayectoria, en esta historia, para ver cómo recomponemos eso, si se puede recomponer o no, o ver de qué forma se puede trabajar en sintonía de esto? Son como muchos caminos que se van abriendo. Pienso, escuchaba a Malena y escuchaba a Amalia y digo, también el tener que trabajar y acompañar en situaciones de abuso sexual y de violaciones, el garantizar los kits a la primera atención en un hospital, el acompañar ese proceso, ¿sí? De lo que implica este kit, todo el proceso posterior ante este tipo de situaciones o de violencia misma, ¿sí? El acompañamiento, bueno, ¿qué pasa después? ¿Sí? ¿Cómo recomponemos esto? ¿Cómo volvemos a reconstruir y proyectar, encontrarnos con uno mismo, mujeres y diversidades en esta sintonía? El que dejemos de mirar a la mujer y la diversidad como que a partir de ahí esto que estaba instalado socialmente, el tener que ocultarse, el que de esto no se habla, esto no se expone. Bueno, no, pusimos sobre el tapete todas estas cuestiones y hoy están permanentemente en fricción con lo que pasa y tratamos de instalar dentro de la sociedad esta discusión de la mujer como sujeto de derecho. Hablamos de talleres dentro de los grupos de fortalecimiento, de los talleres de salud menstrual que se implementaron dentro del Partido de la Costa. Hoy en día tenemos un proyecto en el que dentro del polo textil se están fabricando las toallitas ecológicas y protectores diarios, así que más allá de la formación que se les da, se les entrega a las mujeres en articulación con organizaciones, porque no somos la secretaría o la dirección, sino es la comunidad entera, porque la lucha es entre todos. Digo, en articulación con organizaciones venimos planteando esta formación, este acompañamiento en salud menstrual y entregándole a cada mujer un kit de salud menstrual ecológica, con las copas, con las toallitas y con los protectores y toda la información, ¿sí? Garantizar el acceso. Me parecía genial cuando Amalia planteaba esto de recategorizar a la obstétrica. Sí. Digo, son jerarquizar. Es genial, los que trabajamos en territorio y estamos todo el día acompañando a las mujeres, la obstétrica es la que está ahí, es la que te escucha y es la que en el mismo vocabulario, en la misma sintonía de la que la mujer llega por la situación que llega, garantiza el acceso, o sea que es como fundamental para garantizar todos estos derechos de los que venimos hablando y estas peleas. Digo, quien en la guardia, la primera consulta es, no me vino, me pasó esto, tengo este malestar, o sea, es quien garantiza este acceso. Entonces es fundamental poder generar ese espacio y jerarquizarlas. Digo, venimos hablando en sintonía de un montón de escalones, un montón de puertas que se vienen abriendo, que digo, wow, ¿cómo? ¿Cuánto? ¿Y cuánto se viene trabajando? ¿Cuánto de construyendo en poco tiempo?
todo, porque es de construir un montón de espacios, acceso a la justicia y demás. Pero bueno, me voy porque yo me fascino con todo lo que venimos haciendo y todas las puertas que venimos abriendo. Así que, sí, no estoy acostumbrada al micrófono, no es lo mío. Nada, me parece que... ¿Acá? Ahí. Nada, para cerrar, me parece que lo puntual es esto, por ahí remarcar... que desde la Secretaría trabajamos en permanente acompañamiento con las áreas de salud, ¿sí? En función de garantizar el acceso a todos los derechos de mujeres y diversidades. No, Malena me recordaba recién que trabajamos acompañando también los tratamientos de hormonización con el doctor Cali, entre otras tantas cosas, el acceso a la identidad también, cómo se autoperciben y demás. Pero me parecía importante remarcar esto, digo que la salud como salud integral, que la Secretaría y la Municipalidad tenga esta mirada, es como un espacio bisagra, ¿sí? Pensar en salud desde todos los aspectos, desde lo social, desde lo psicológico y no solamente desde la idea del modelo médico hegemónico que por suerte viene quedando por allá atrás. Nada más. Gracias. Gracias a las compañeras. Muy importante ver cómo se despliegan los diferentes dispositivos en los diferentes municipios. Acá cada una de las personas formamos parte de un municipio y probablemente hay varios y hay diversos diferentes dispositivos, pero bueno, en representación nos parecía muy importante poder conocer, ¿no? algunos de ellos. A continuación nos va a exponer Natalia Tangona. Ella forma parte de la colectiva feminista por la salud integral de Marcos Paz. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Natalia, formo parte de la colectiva feminista por la salud integral de Marcos Paz y de la mesa Marcos Paz por el derecho al aborto. Nosotras estamos activando nuestro territorio ya hace casi 4 años, previo a la sanción de la ley en 2019, y cada vez que vemos ese mapita, que ya es famoso, realmente emociona mucho, porque formamos parte de la construcción de ese mapa. Escuchándola a Amalia, cuando hablaba de que cuando estaban haciendo el registro muchas veces aparecían CAPs que no estaban registrados, a nosotros nos pasó de que nos consultaran sobre nuestro territorio y no solamente había CAPs que no estaban registrados, había establecimientos educativos que estaban registrados como CAPs, y a través de esta interacción entre nosotras como sociedad civil y la Dirección de Salud Sexual de la provincia, pudimos armar el entramado, la red y el acceso que hoy tiene sus frutos, con fluctuaciones, porque si bien es un derecho que ganamos en 2020, ningún derecho está ganado definitivamente. Todo el tiempo es un avance, un retroceso y una defensa constante del acceso a ese derecho en el territorio y de la implementación efectiva de la ley. Antes de seguir hablando de algunas cuestiones que tenías anotadas, me gustaría... Yo soy un poquito más incendiaria con las definiciones. Es importante empezar a reivindicar a las obstétricas como lo que son, como profesionales. No son las secretarias de los ginecólogos. Las obstétricas son las que garantizan los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos en toda la provincia de Buenos Aires. No son secretarias, son profesionales. En relación a la salud integral, nosotras, si bien comenzamos como una organización que buscaba abrir el debate en Marcos Paz, nosotros estamos en la zona oeste, donde termina el conurbano bonaerense y casi comienza la ruralidad de la provincia. Marcos Paz es una ciudad, pueblo, campo, está en transición. La propuesta nuestra, nuestro primer objetivo fue abrir el debate sobre el aborto en nuestro territorio, que es un territorio bastante conservador. A partir de la apertura de ese debate, el siguiente objetivo fue poder garantizar el acceso a la ILE en ese momento, porque estamos hablando de 2019. Y con muchas idas y vueltas, con muchas tensiones, cuando llegamos a 2020 y se sancionó la ley, Marcos Paz ya contaba con un equipo médico, con mirada interseccional, con perspectiva feminista, y fue un gran logro colectivo, comunitario y de trabajo en red entre la sociedad civil y el Estado. Y creo que ahí está el punto. Las compañeras de la dirección todo el tiempo hablan de la porosidad entre el Estado y la realidad territorial. Y ese concepto de porosidad es lo que permite construir políticas públicas efectivas, porque no viene de arriba hacia abajo,
sino que se construye en un ida y vuelta constante. Y así es como se construyen los derechos y se garantiza el acceso al derecho. Es por eso que nosotras, después de que salió la ley, tomamos este concepto de salud integral como una bandera, que fue el caballito de batalla que nos permitió la aprobación de la ley, que defendimos, porque nos querían borrar el concepto de salud integral de la ley, pero se pudo conseguir. Así que decidimos constituirnos como colectiva feminista por la salud integral, como una defensa de ese derecho y de ese acceso a la salud integral. En el último COSAPRO, una de las cosas sobre las que se debatió en torno a la construcción del sistema integrado de salud tenía que ver con los cuidados integrales. Bueno, efectivamente, el cuidado integral es el pase a la práctica de esa teoría de salud integral. El cuidado integral tiene que ver con una construcción colectiva que no es unidireccional, como decía la compañera, no es una estructura verticalista, sino que tiene que ver con una construcción del cuidado y de la salud que nos involucra a todos. Y esto implica cierto dejar de lado ciertas lógicas de poder que están impregnadas dentro del sistema de salud, dentro de los distintos estamentos y más aún en los lugares donde vivimos nosotras, en los municipios alejados, donde las políticas parecen reducirse a nuestro territorio y se operan de manera de isla, donde no hay una relación con la provincia, donde no hay una relación con la nación, porque tiene una lógica reduccionista en donde lo que pasa dentro del municipio se queda adentro del municipio. En nuestro caso lo que hicimos fue romper esas barreras, ir un poquito más allá y lograr esta porosidad entre el Estado municipal, provincial y la organización de la sociedad civil, que en este caso somos nosotras, que somos las que sostenemos el acceso a la información, más que nada, de derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos en Marcos Paz. Esto más que nada es una tensión política, de lo que estamos hablando son de tensiones políticas. Y en esta tensión política identificamos tres factores. Uno es el famoso sistema médico hegemónico, el otro son las contradicciones del Estado y por último las políticas municipales. Del sistema médico hegemónico no podemos hablar mucho más, ya sabemos todo lo que es, ya sabemos cómo está sustentado, que es academicista, verticalista, biologicista, adultocentrista y un montón de istas que les podemos agregar. En cuanto a las contradicciones del Estado, y acá este es un punto central porque estamos teniendo un problema en el territorio que tiene que ver con las contradicciones del Estado, lo que nos está sucediendo es que si bien antes de 2020 nuestro principal enemigo, aunque no me gusta la palabra enemigo, era el movimiento antiderechos que buscaba que la ley no saliera, hoy en día ese movimiento lo estamos encontrando dentro de la misma estructura del Estado municipal. Y acá viene el tema de las contradicciones del Estado. Nuestra provincia hoy es un faro. Hoy no solamente es referencia a nivel regional latinoamericano, es un faro para todo nuestro país. No es lo mismo la situación de la provincia de Buenos Aires que la situación de Jujuy o de Salta o de Misiones, en donde todos los médicos se declararon objetores de conciencia y cuando una mujer tiene que abortar, la tiene que trasladar en un avión a otra provincia, con el gasto estructural que además eso implica en el sistema de salud. Y después hablamos de que los abortos generan más gastos. No, las obstrucciones son las que están generando más gastos en el sistema de salud y obstrucciones en los derechos y en la autonomía de las personas. Entonces, estas contradicciones consideramos que en un movimiento político se pueden permitir, pero en el Estado no, porque el Estado siempre tiene que estar alineado en pos de la garantía de los derechos humanos. Entonces, no podemos permitir, por ejemplo, que mientras desde el Ministerio de Salud se avanza en la apertura de más equipos que garanticen la IVE, por otra parte se estén financiando las secretarías de culto, que por abajo van financiando los grupos antiderechos, que están en contacto con la famosa Red Nacional de Acompañamiento al Embarazo Vulnerable, que es más ni menos que una red nacional que despliega consejerías antiderechos por todo el país, que cuentan con sus propias estadísticas y lo que hacen es convencer a las personas de que no aborten, a cambio de pañales, a cambio de ropita, a cambio del cielo y del perdón. Entonces, estas contradicciones del Estado es algo que no tenemos que dejar pasar por alto, porque después nos rasgamos las vestiduras con los discursos de odio, pero las estructuras que generan esos discursos de odio hay que desmantelarles, y es responsabilidad del Estado. Por último, para no hacerla tan larga, en la charla anterior, la de agrotóxicos, que fue
tremenda y se dijeron un montón de cosas que están directamente vinculadas también a lo que estamos hablando acá. Una compañera, ahí te veo, ella planteó ante una situación que sucedió en Lobería, creo que sos de Lobería, de una persona con múltiples enfermedades a causa de los agrotóxicos. ¿Cómo hacemos para abordar, planteaba ella, la problemática de los agrotóxicos en un lugar donde si tocas el tema desmantelás todo el sistema económico del pueblo? Y el ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es una pregunta que me quedó rebotando. ¿Y qué hacemos en general con todo cuando encontramos estas contradicciones? ¿Cómo lo abordamos? ¿Cómo lo resolvemos? Y ella planteaba, ¿qué hacemos? Pedimos que alguien de arriba, esta condición de arriba y abajo, que alguien de arriba haga algo para que haya una incidencia y se pueda hacer algo. Y lo que le plantearon los compañeros que estaban en la mesa es que podríamos pensar una lógica al revés, de ir de abajo hacia arriba. Y yo creo que no es ni de arriba ni de abajo hacia arriba, que es una ida y vuelta constante, todo el tiempo, todo el tiempo. Yo creo que hay que ver, como planteaban los compañeros de la mesa de agrotóxicos, el vaso medio lleno, aunque a veces cuesta horrores. Cuesta horrores a veces ver el vaso medio lleno. Y cuando no lo vemos lleno, tratemos de construirlo, de la forma que sea, porque siempre hay aliados en el territorio, siempre hay algún aliado dentro del Estado, siempre hay algún aliado dentro del sistema de salud y siempre, pero siempre va a haber aliados en el territorio, porque el activismo es algo que está presente en todas partes. Yo creo que se trata de empoderarnos mutuamente, porque mucho se critica al sistema médico hegemónico, pero también es cierto que en el sistema de salud es necesario empoderar a los efectores de salud como garantes de derechos, como parte importante de la garantía de los derechos humanos. Entonces, en esa cooperación mutua, en esa construcción territorial, construimos cuidado colectivo, construimos incidencia, construimos red y construimos política pública. Yo creo que de eso se trata, la construcción del sistema integrado de salud que hace ya 2 años venimos debatiendo, de involucrarnos más territorialmente con la realidad y que en esa construcción construyamos diálogo también, porque una de las características que tiene hoy el famoso sistema médico hegemónico es la apropiación de la palabra. Entonces, cuando construimos diálogo con la realidad territorial, con las vivencias, con las cosas cotidianas que a veces nos pasamos por alto, es ahí donde estamos haciendo política y donde estamos construyendo salud, porque son cosas que no se separan. Si hacemos salud, construimos política. Eso no se puede separar. La salud es política sanitaria en pos de la garantía de los derechos humanos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Fantástico. Bueno, muchísimas gracias. Me parece que siempre en un Congreso de Medicina General tiene que estar participando en mesas de exposición integrantes de las colectivas feministas, que son quienes estuvieron siempre para responder a derechos vulnerados cuando las comunidades médicas no dieron respuesta y siguen hoy en día, ¿no?, acompañando. Así que, nada, me parece fundamental. Gracias. Y en este mismo sentido, faltaría el PowerPoint mío, ahí lo van a pasar seguramente. Yo soy Dora Moraldo, soy médica generalista y soy docente de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y la idea de la exposición de hoy, de la charla de hoy, era contar de qué manera desde la formación de grado se intenta que se garanticen, ¿sí?, estos derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos. Por supuesto, todos los derechos humanos, pero nos vamos a enfocar en estos derechos. Para allá, ¿no? Muy sintéticamente, para que nos quede algo de tiempo para poder reflexionar finalmente o si quieren hacer preguntas, la Escuela Superior de Medicina de Mar del Plata consta de 6 años, ¿sí?, donde se desarrollan estos ciclos de formación y el último año se realiza la práctica final obligatoria. Desde el 2017 está en curso esta carrera
hay una currícula aproximada de 6.000 estudiantes e ingresa 1.800 aproximadamente cada año, ¿sí? Es una currícula bastante masiva. El ingreso es irrestricto, ¿sí? Con las nuevas normativas, con las normativas vigentes. Y lo que se intenta en estos primeros 3 ciclos, en la formación inicial, el ciclo de formación inicial es un primer mes donde se aproxima lo que es la vida universitaria y además una pequeña aproximación a la carrera de medicina con cuestiones básicas y fundamentales referentes a la salud, a la promoción, y además a cuestiones del manejo, sobre todo virtual. Bueno, es para acostumbrarse y para introducir a la medicina, ¿sí? A la carrera de medicina. En el ciclo de formación básica son los 3 primeros años, primero, segundo y tercero, donde se desarrollan, además de cuestiones básicas, biológicas, se desarrolla también en un contexto, ¿sí? Importante, teniendo siempre desde el primer año el contexto sociocultural, ¿sí? Teniendo en cuenta obviamente el momento histórico en el que estamos, el momento político, económico, desde ya, ¿no? Desde el primer año, desde el primer momento, se acercan, ¿sí? A los centros de salud, hay encuentros en territorio. Esto es para remarcar porque para quienes tienen formación médica, como es mi caso, nuestra formación fue completamente lineal, completamente teórica, ¿sí? En los primeros años, y una vez que nos acercábamos a hacer las prácticas eran frente a pacientes, ¿sí? Con todas las consecuencias que eso conllevaba, ¿no? Toda la seguridad que podría haber para pacientes se perdería, ¿sí? Que en este caso sí se asegura esa seguridad. Los últimos 2 años, cuarto y quinto, antes de la práctica final obligatoria, se desarrolla el ciclo de formación clínica, ¿sí? Medicina interna, cirugía, siempre, lógicamente, con esta orientación comunitaria. La currícula, ahí lo tenemos a nuestro director de la escuela, Adriana Lacino, el que lleva adelante la nave. Lo que tiene de particular esta Escuela Superior de Medicina es esto, justamente, la currícula innovada. Y uno de los ejes principales es la centralidad en los estudiantes. Y un poco se podría pensar que esta centralidad o este eje se podría perder por justamente la masividad, y sin embargo existen dispositivos de acompañamiento para estudiantes que tengan diferentes complicaciones o complejidades, como por ejemplo estudiantes con discapacidades motoras, ¿sí? Y bueno, distintas problemáticas, sobre todo este acompañamiento para los primeros años, que es más cuando se requiere. Y además esta orientación también comunitaria, fundamental, también tiene que ver con esta currícula innovada. Y otra de las cuestiones también importantes en esta currícula es de qué manera se desarrollan o se van adquiriendo, ¿sí? En este proceso de enseñanza-aprendizaje, los contenidos que de alguna manera justamente se desarrollan en distintos escenarios, ¿sí? Bajo diferentes dinámicas, no solo de manera teórica, como en su momento se realizaba durante 3 años, sino que además existen escenarios, además de los escenarios reales, que es la salida a campo, semana de integración, donde profesores, donde docentes y estudiantes salen a territorio a realizar distintas actividades promopreventivas. También hay actividades no reales en laboratorios, ¿sí? En laboratorios de habilidades clínicas, en laboratorios de microscopía, de morfoficio y distintas otras dinámicas, como por ejemplo el aprendizaje basado en problemas. Entonces, la idea era, si bien hay varias maneras en las que se abordan y en las que se trabajan durante toda la carrera,
sobre los derechos en salud sexual, reproductiva y no reproductiva. Elegí cuatro de estos temas, digo, no por importancia, porque por supuesto no figura acá violencia de género y es sumamente importante y se aborda transversalmente en toda la carrera y en diferentes momentos y de diferentes maneras. O, por ejemplo, la ley de fertilización asistida, digo, simplemente por tomar 4 temas que, para explicar de qué manera se abordan progresivamente, ¿sí? Con el transcurso de los años en la carrera de formación. Uno de esos temas es la sexualidad y la identidad de género. Desde el primer año y concretamente desde el primer día se trabaja temáticas en relación al género, a la identidad de género, diversidad. Se trabaja la identidad de género, se trabaja la ley de identidad de género. Y esta es una cuestión importante porque, si bien es fundamental tener presente que lo que se busca es este tipo de perfil médico, sí, que tenga esta orientación comunitaria, pero que además que exista la perspectiva de género, la perspectiva en derechos, en diversidad, el día de mañana cuando ejerza su profesión. También tenemos presente que el solo transcurrir en la escuela de medicina, si sea un día, si sea un mes, también puede llegar a ser una práctica transformadora, no solamente para esa persona que transcurre, sino que a su vez puede ser multiplicadora. Entonces, nos parece importante esta cuestión, ¿no?, de cómo abordar estas temáticas, incluso en qué momento, ¿sí?, se abordan. Por otro lado, el parto respetado, ahora les voy a mostrar, es simplemente una diapositiva para que vean de qué manera también se aborda esta temática. Con respecto también a anticoncepción, de la misma manera, como decía, desde primer año todos estos temas se trabajan. Este cuadro tiene todas las asignaturas, ¿sí? Están ordenadas por año, ¿sí? Y además están ordenadas por ejes. Por año es la columna, son cada una de las columnas, por eso son 6 años, y cada uno de esos ejes, ¿sí? Cada uno de esos años es donde se desarrollan estas temáticas. Por supuesto, insisto, se desarrollan con distintas dinámicas, con distintas miradas, perspectivas, pero además con distinta complejidad y profundidad, ¿sí? Esto va, obviamente, en progresión y en aumento. En anticoncepción, lógicamente, en un primer año se trabajan sobre los accesos, las leyes, y posteriormente trabajamos con dinámicas, por ejemplo, dinámica de role-playing en un laboratorio de habilidades clínicas, que ahora les muestro la diapositiva, donde tienen que simular situaciones diversas en las que una persona, usuarie, solicita, ¿sí?, métodos anticonceptivos, y fundamental que en la carrera de medicina de Mar del Plata siempre es en clave de consejería, ¿sí? Buscamos romper esta modalidad indicativa que tanto cuesta, ¿sí?, cambiar para las personas. Bueno, vemos varios profesionales con esa modalidad, y que la modalidad de consejería no entra y no va a entrar, parecería que nunca. Entonces es fundamental también desde los inicios de la formación entender qué significa esto de la consejería, ¿no? ¿Para qué estamos? ¿Cuál es nuestra función, ¿no?, en este momento de la vida? No medicalizar, no patologizar, sino acompañar a la decisión autónoma e informada como corresponde en ese momento, y para el usuario que lo requiera. Y, por supuesto, respecto a la interrupción segura del embarazo, desde los inicios de la carrera de la Escuela Superior de Medicina de Mar del Plata, se trabaja, trabajamos desde la ley, de cómo fue la implementación, trabajamos
desde la existencia de la ILE y cómo se debía de implementar la ILE, ¿sí? Cuál era el alcance en ese momento de la ley de 1921, ¿sí? Del Código Penal y del fallo FAL, y posteriormente hablar y trabajar, ¿sí? En profundidad, e incluso la ley de interrupción voluntaria y legal de embarazo, ¿sí? De la 27610. Insisto, siempre con distintas profundidades y trabajando distintas complejidades, pero importante también conocer distintas situaciones y abordarlas, simularlas, ¿sí? Y trabajarlas lo más en profundidad que se pueda. Y simplemente para mostrarles cómo son las dinámicas, cómo es que se desarrollan, ¿sí? los contenidos que se trabajan en la Escuela de Medicina de Mar del Plata. Una de las cuestiones que realmente cuando tuvimos que empezar siendo docentes de esa escuela, en mi caso tuve que aprender, no conocía lo que era aprendizaje basado en problemas. Es una dinámica, es un escenario, una modalidad curricular, espacio-tiempo fundamental, en donde se desarrolla la reflexión crítica, colectiva, ¿sí? En equipo. Lo que hacen es desarrollar una problemática, buscar cómo trabajarán esa problemática, buscar la bibliografía pertinente, ¿sí? Que ayudará a resolver esa problemática y resolver en equipo lo que decidieron que debía ser lo que… me distrajeron allá, perdón. Lo que tenían que resolver. Perdón, no sé qué hice. Justo iba a mostrar la imagen del laboratorio de habilidades clínicas, donde, sí, a ver, ahí está. El laboratorio de habilidades clínicas, donde se desarrollan, es un espacio de simulación. Se desarrollan diferentes dinámicas, como por ejemplo, antes mencionaba, los role-playing, ¿sí? Fundamental que siempre son situaciones simuladas, son situaciones reales, ¿sí? Que las están simulando en ese momento, ¿sí? No es la teatralización, sino que están poniéndose en el papel y están siendo en ese momento lo que en un momento futuro van a realizar. Entonces, en estos momentos, por ejemplo, en el laboratorio de habilidades clínicas, es donde se puede desarrollar una y otra vez, sin importar si hay errores, porque se pueden corregir, porque no hay nadie que salga herido, porque además posteriormente hay una reflexión colectiva de lo que pasó, de lo que podría haber pasado, en qué se puede mejorar, y porque sobre todo hay una seguridad para los pacientes, ¿sí? No estamos practicando como sucedía en su momento, que salíamos empezábamos cuarto año y nos encontrábamos con pacientes en una cama y ahí teníamos que arreglarnos con la teoría que habíamos adquirido y no teníamos ni idea de cómo íbamos a hacer con la comunicación, con la afectividad, ¿sí? Era sumamente complejo y hoy en día yo creo que está saldado o se busca realmente saldar estas problemáticas que eran enormes. Y una de las cuestiones, esto era lo que les quería comentar, parto respetado, se trabaja también desde el principio de año, se trabaja durante toda la carrera, y una de las modalidades, por ejemplo, es con la simulación, ¿sí? Con Noel, que es este simulador, donde se realizan partos, ¿sí? Realizan los estudiantes esos partes, el abordaje, ¿sí? Previamente hacen un role-playing y luego realizan ese parto con este simulador. Y por supuesto que se trabaja también en profundidad la ley de parto respetado, cómo se implementa en lo concreto, cómo se debería también de implementar. Ya vamos terminando. El laboratorio de habilidades clínicas con distintas dinámicas, por ejemplo acá el de role-playing, y bueno, otros espacios, sí, que simplemente ahí los coloqué para que conocieran y que supieran de qué se trata, qué es esto de la currícula innovada y por qué se buscan, ¿no? tantas dinámicas, tantas modalidades, tantos escenarios para tener un desarrollo que sea acorde y nada, importante que
justamente lo que hoy queremos trabajar, ese abordaje o esa transversalidad durante toda la carrera de estos derechos en salud sexual, reproductiva y reproductiva, para poder de alguna manera asegurar que hayan profesionales que tengan una mirada, ¿sí?, más humana, si se quiere, más acorde, ¿no?, a lo que respecta a garantía en estos derechos. Muchas gracias. Bueno, damos lugar a si quieren hacer alguna pregunta, no sé si nos van a permitir.